Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para explorar los eventos más fascinantes, los personajes más intrigantes y las historias más impactantes que han dado forma al mundo tal como lo conocemos hoy. Prepárate para un viaje a través del tiempo mientras exploramos batallas épicas, descubrimientos revolucionarios y momentos definitorios que dieron forma a la humanidad. Únete a nosotros en Real Historia mientras desenterramos los tesoros perdidos del pasado y descubrimos la verdad a través de los eventos que cambiaron el curso del tiempo. Así que ajusta tus auriculares, abre tu mente y prepárate para embarcarte en un viaje inolvidable a través del tiempo porque en Real Historia el pasado cobra vida de una manera que nunca antes habías experimentado. Soy Emilio Urdapilleta, Informate PI, Real Historia. Martes 21 de mayo del 2024. En el episodio anterior de esta saga sobre las revoluciones que condujeron a la independencia del Paraguay, hablamos de la acción de las denominadas juntas que se conformaron en defensa de los derechos del rey Fernando VII de Borbón contra las ambiciones de Napoleón Bonaparte. En Buenos Aires, los criollos vinculados a los intereses portuarios y las camarillas herméticas filobritánicas, de manera unilateral, infundada y completamente arbitraria, derrocan a 3 virreyes de las provincias del Río de la Plata y por órdenes expresas de la Junta Revolucionaria de Buenos Aires, asesinan a sangre fría a uno de los ex virreyes, el conde Santiago de Liniers, que anteriormente fue gobernador de las Misiones del Paraguay y se consagró en la historia como el vencedor de los ingleses. La misma junta porteña, sin motivo ni razón alguna, ordena a un joven e idealista caballero, el abogado Manuel Belgrano, a que parta rumbo a Asunción, capital de la gobernación e intendencia del Paraguay, con unos 1.200 soldados para someter a dicha provincia, la más antigua y más poblada del virreinato. A la sazón, los criollos y mestizos del Paraguay, dirigidos por el veterano general don Bernardo de Velasco, se presentaron al llamado de las armas para presentar batalla contra la revolución porteña. Esto es la Real Historia. Jamás presentó argumento valedero para sus pretensiones la Junta Revolucionaria de Buenos Aires, que deseaba convertirse en cabeza del virreinato que ella misma dinamitó e hizo desaparecer. Las dos tesis, débiles por sustancia y por forma, que esgrimían los porteños, eran que, en primer lugar, habiendo quedado acéfala la corona española, las provincias tenían libertad para conformar un nuevo sistema de gobierno según una interpretación muy elongada y muy elástica que los bonaerenses hacían sobre el principio español de la retroversión de la soberanía, también llamada vacatio regis. En base a esta idea, alegaban los rebeldes porteños que por la Real Cédula de Intendencias de 1782 correspondía a la Junta bonaerense, supuestamente por presunta herencia, la autoridad de los virreyes y de las audiencias. Como es sabido, el Cabildo Real de Asunción, el 24 de julio de 1810, había jurado lealtad al rey Fernando VII y se plegaba al Consejo de Regencia en Cádiz, rechazando al mismo tiempo a cualquier pretensión de supuesta superioridad que se autoconfería la Junta de Buenos Aires. Muy correctamente los paraguayos alegaban que no podía decirse que había vacatio regis y retroversión de la soberanía,
pero al mismo tiempo estar jurando lealtad al rey Fernando VII y a su consejo de regencia. Una postura totalmente contradictoria que venía de Buenos Aires. Pero incluso si eso fuera cierto, que hubiera vacatio legis y retroversión de la soberanía, los porteños no tenían autoridad alguna sobre las demás provincias, porque al quedar extinto el poder virreinal, cosa que los mismos revolucionarios bonaerenses se encargaron de realizar, también quedaba caduca la fuente de autoridad que se pretendía otorgar a las reales ordenanzas sobre las cuales Buenos Aires presuntamente sustentaba su autoridad. En último caso, todas las provincias del extinto virreinato tenían que ponerse de acuerdo sobre cómo debían en conjunto gobernarse cada una de ellas. Pero de ninguna manera Buenos Aires debía, ni podía, ni tenía autoridad sobre ellas. Por supuesto que ante las razonables posturas paraguayas, que eran prácticamente irrebatibles por la razón, los porteños no tuvieron mejor opción que apelar a la fuerza. Allí tomaron al noble y honrado Manuel Belgrano, quien quizás sacudido por las circunstancias y las veleidades y vendavales de la época, no alcanzó a entender, no la vio Belgrano, no se dio cuenta que lo estaban manipulando. El 22 de septiembre de 1810 partió de Buenos Aires el entonces coronel Belgrano con órdenes expresas de someter a la provincia rebelde del Paraguay. Probablemente este idealista caballero nunca se dio cuenta, por lo menos en ese momento, que la verdadera provincia rebelde era la que derrocó a 3 virreyes, la que asesinó al conde Liniers, la que volvió a desconocer la autoridad del virrey Francisco Javier de Elío en Montevideo, el último de los virreyes del Río de la Plata. Es decir, la verdadera provincia rebelde era Buenos Aires, con sus criollos vinculados a las cofradías y logias masónicas manejadas por Inglaterra. Nominalmente, Paraguay tenía unos 6.000 milicianos para enfrentar a los 1.200 porteños que estaban perfectamente armados. Pero en realidad, a duras penas el gobernador Velasco consiguió poner en armas vetustas y anticuadas, casi sin municiones, a unos 3.500 hombres. Luego de varias semanas de marcha, Belgrano recibió algunos refuerzos y el 19 de diciembre de 1810, cuando los porteños hicieron el cruce del río Paraná, algo más al norte de la villa de la Candelaria, se produce el combate de Campichuelo, en el que las fuerzas paraguayas, muy pequeñas, se retiran. Hubo algunas refriegas sin mayor importancia en los alrededores del río Tebicuarú, en las que destacó el comandante paraguayo Pablo Thompson. El 6 de enero de 1811, Belgrano volvió a cruzarse con un pelotón paraguayo al que derrotó en el Paso de Maracaná. Ante estos resultados, el general porteño creía que en el Paraguay estaba maduro el fruto de la revolución y que su victoria sería fácil. Pero el tiempo le demostraría todo lo contrario. En realidad, engolosinado, el entonces coronel Belgrano cayó en una trampa finamente diseñada por el gobernador Velasco y sus oficiales paraguayos. Llegó el 19 de enero de 1811. Las fuerzas porteñas lanzan su ataque contra la villa de Paraguarí, primera población importante que encontraron en su camino. Unos 500 soldados bonaerenses al mando del experimentado paraguayo, teniente coronel José Ildefonso Machaín, que tenemos que decir las cosas como son, combatió en España contra las fuerzas de Napoleón Bonaparte en la batalla de Medina del Río Seco, especialmente se destacó enfrentándose a los soldados del mariscal Bessières, nuestro
traicionero compatriota Machain, que tenía ese mérito militar, hay que decirlo. Y bueno, las tropas de Belgrano, dirigidas por su segundo oficial, el teniente coronel Machain, penetraron en la villa de Paraguarí con tal arrojo y empuje que estuvieron a punto de quebrar las defensas de los 2000 paraguayos allí presentes. Sin embargo, las fuerzas dirigidas por los comandantes Atanasio Cabañas, Manuel Gamarra y Pedro Gracia, todos ellos españolistas, dicho sea de paso, lanzan un contraataque que deja derrotado y en gravísima situación a las tropas de Belgrano, quien ordena la retirada. Apostados cerca del Paso Tacuarí, a orillas del río homónimo, el general argentino recibe varias intimaciones de rendición y las rechaza todas. Y digo general argentino porque fue ascendido curiosamente al rango de general de brigada el mismo día en que sufrió la derrota de Paraguarí, el 19 de enero de 1811. Y este general argentino Belgrano rechaza todas las intimaciones de rendición, lo que da testimonio de su valentía y de su férrea voluntad. Sin embargo, en términos militares, ya no tenía esperanza alguna de vencer. Con 700 soldados, que luego de recibir algunos refuerzos aumentaron a 1000 en días siguientes, en realidad muchos de ellos estaban heridos, desmoralizados, y nada podían hacer contra 2500 a 3000 paraguayos que estaban envalentonados, que eran los mejores soldados del Río de la Plata y que tenían ganas de liquidar la faena. Así llegó el 9 de marzo de 1811 y en una espectacular maniobra de triple tenaza, unos 2500 a 3000 paraguayos cayeron sobre los 1000 argentinos en un combate que fue intenso en su inicio, pero al final de breve duración, porque a pesar de la heroica resistencia, hay que decirlo, de Belgrano, del general Belgrano y de su segundo oficial, el coronel Machain, se produjo un desbande en las tropas porteñas, un gran desbande en las tropas porteñas. Y casi todas ellas cayeron prisioneras de los paraguayos. Solo unos pocos bonaerenses lograron cruzar el Paraná en su desesperada huida. Si no murieron todos los argentinos en esta batalla de Tacuarí, fue simplemente porque los paraguayos fueron misericordiosos y les perdonaron la vida. El triunfo paraguayo fue completo. Se destacaron los coroneles Atanasio Cabañas, Manuel Gamarra, que dirigieron la infantería y la caballería respectivamente, el coronel Pedro Gracia, de infantería de reserva, los comandantes Antonio Tomás Yegros y Fulgencio Yegros, que eran jefes de la vanguardia, y el teniente coronel Pascual de Urdapilleta, que era el jefe de la artillería y era españolista. A Belgrano se le permitió regresar con honores a Buenos Aires, y aunque su expedición terminó en fracaso en términos militares, en cambio, sí tuvo un importante éxito político. El general argentino logró contactar con algunos oficiales y hombres influyentes del Paraguay que también tenían ideas levantiscas como los porteños. De esta manera, a pesar de haber sufrido una dura derrota que confirmó las intenciones paraguayas de ser independiente respecto a Buenos Aires, sin embargo, los bonaerenses consiguieron plantar una semilla, instalar una duda dentro de la población paraguaya. Esta duda era revolución o no revolución. Muchos paraguayos
influidos por lo que estaba sucediendo en Buenos Aires, querrían plegarse a la Junta Revolucionaria porteña. Pero de esto hablaremos de todo esto en el próximo episodio de La Real Historia, cuando llegaremos al golpe del 14 y 15 de mayo de 1811 y los sucesos que posteriormente van a marcar el proceso de independencia del Paraguay. Los vaivenes, las idas y venidas, las diferentes posturas, porque no todos los hombres que participaron de esa gesta pensaban igual. Había porteñistas, había españolistas, había posiciones intermedias. Y bueno, intentaremos detallarlo en el próximo programa de La Real Historia. Síganos, Informate PI, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todas las redes sociales que encuentren. Compartan este video en YouTube y demás lugares. Y bueno, les agradecemos muchísimo la presencia y si Dios así lo permite, nos reencontramos en la próxima ocasión. Permiso.